Bueno, buenas tardes con todos. Nosotros somos el subgrupo número 6 y el tema del que vamos a hablar hoy día es acerca del recién nacido, el test de Apgar, la evaluación de la edad gestacional, las características físicas del recién nacido, los reflejos arcaicos o primitivos y la luxación de cadera. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, primero vamos a hablar acerca de la valoración del recién nacido. El manejo inicial consiste en primero secar al recién nacido, aspirar las secreciones de las vías respiratorias y proporcionarle calor al recién nacido. Una vez ya realizado todo esto, pues se continúa con los siguientes test que hay que realizarles. Entre esos está el test de Apgar, la valoración de la edad gestacional mediante los tres métodos que están mostradas en las diapositivas y el examen físico completo del recién nacido que es necesario para poder darle de alta al niño. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces comenzamos con el test de Apgar. El test de Apgar es un método universalmente aceptado para evaluar el estado del recién nacido inmediatamente después del nacimiento. El test de Apgar se hace al minuto de nacer y luego a los 5 minutos. ¿Ya? Entonces, este test de Apgar va a evaluar 5 parámetros que son los que se observan ahí. La A, que hace referencia a la apariencia o al aspecto, en donde un niño que está completamente de coloración azulada, es decir, que está con cianosis general, va a tener un puntaje de 0. Mientras que si tiene una cianosis solamente en las zonas distales, como las manos, los pies o la región perioral, va a tener un puntaje de 1. En cambio, si el recién nacido está completamente rosadito, entonces va a tener un puntaje de 2. Luego está la P de pulso, que más que pulso en realidad es valorar la frecuencia cardíaca. En los recién nacidos, la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, a diferencia de los adultos, que va de 60 a 100. Entonces, si vemos a un recién nacido con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, estos van a tener un puntaje de 2. Si tienen una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, entonces va a tener un puntaje de 1. Y si no tiene frecuencia cardíaca, es decir, es de 0, entonces va a tener un puntaje de 0. Luego está la G de gesticulación o gestos, y la gesticulación se la valora en el momento en el que el doctor lo que va a hacer es ver si hay permeabilidad de los conductos, de ciertos conductos del cuerpo. Eso se lo valora mediante la introducción de una sonda nasogástrica, por ejemplo, a nivel de las cavidades nasales, para ver si está permeable las coanas, mediante también la introducción de la sonda nasogástrica a través de la cavidad oral para llevarla hacia el esófago, para ver si hay permeabilidad esofágica, y también a nivel anal para ver si hay o no ano imperforado. Entonces, en ese momento que se está comprobando la permeabilidad de estos conductos, se observa la respuesta del recién nacido. Si la respuesta del recién nacido es de llanto, entonces va a tener una puntuación de 2. Pero si solamente el recién nacido se mueve, pero no produce llanto como tal, entonces va a tener una puntuación de 1. Y si no genera ninguna respuesta, entonces va a tener un puntaje de 0. El siguiente parámetro es la A de actividad. Y esto, bueno, si lo normal es que un recién nacido tienda a la flexión. Entonces, si ese paciente está bien flexionado y tiene muchos movimientos, entonces va a tener un puntaje de 2. Pero si ligeramente tiene esa flexión en los miembros, es decir, tiene un tono débil, entonces va a tener un puntaje de 1. Y si el paciente está completamente flácido, entonces va a tener un puntaje de 0. Y finalmente, la R de respiración, que si el paciente no está respirando, entonces va a tener un puntaje de 0. Si su respiración es débil o como jadeante, entonces va a tener un puntaje de 1, pero si el paciente se lo ve que está respirando enérgicamente y que además está produciendo llanto, porque para el llanto necesita respirar, entonces va a tener un puntaje de 2. Como les decía, el test de Apgar se lo realiza el primer minuto y luego se lo realiza al minuto 5 de haber nacido. Si al minuto 5 el test de Apgar es menor a 7, entonces es obligatorio tener que hacer un tercer test de Apgar al minuto 10. ¿Ya? En sí el test de Apgar en realidad no nos arroja un valor pronóstico, ¿ya? Sino más bien nos sirve para tomar decisiones en ese mismo momento con respecto a ese recién nacido. Y bueno, eh, el puntaje mínimo es de 0, que es el peor estado, y el puntaje máximo es de 10,
que es lo mejor que puede estar el recién nacido. Si el recién nacido tiene un puntaje de 7 a 10, es normal. Si tiene un puntaje de 4 a 6, se considera ya depresión moderada. Y si tiene un puntaje de 0 a 3, tiene una depresión severa. Siguiente diapositiva, por favor. Luego de haber hecho el test de Apgar, también se valora la edad gestacional y es mediante 3 métodos distintos. Mediante la fecha de última menstruación, mediante la ecografía prenatal y mediante el examen físico del recién nacido. Entonces, primero comenzamos con la fecha de última menstruación. Entonces, esta fecha de última menstruación también nos va a servir para poder calcular la fecha probable de parto, utilizando la regla de Nagel, en donde lo que se tiene que hacer es preguntarle a la madre cuál es la fecha de última menstruación y luego a esa fecha sumarle 7 días, restarle 3 meses y sumarle un año. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? La fecha de última menstruación fue el 7 de abril del 2019. A esa fecha entonces se le suma 7 días, por lo tanto daría 14, se le resta 3 meses, por lo tanto quedaría en enero, y se le suma un año, es decir, que de 2019 suma a 2020. Entonces la fecha probable de parto es el 14 de enero del 2020. Y asimismo, esa misma fecha de última menstruación sirve para poder calcular una edad gestacional aproximada. Las desventajas de utilizar este método es que, primero, no todas las mujeres tienen un ciclo regular de 28 días y tampoco tienen como que su día de ovulación en el día 14. ¿Ya? Esa es una desventaja. Otra desventaja es de que también existe el sangrado el sangrado temprano del embarazo, ¿no? El sangrado de implantación. Y la mujer puede llegar a confundirlo con una fecha de última menstruación. Entonces eso también nos podría dar un error al momento de calcular la edad gestacional. Y lo otro, que también resultaría ser una desventaja para utilizar este método, es que muchas pacientes realmente no están seguras de cuándo fue la fecha de última menstruación. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos la ecografía prenatal. Y aquí es importante mencionar que mientras más temprano se haga la ecografía prenatal, más preciso va a ser la edad gestacional que se calcule, ¿ya? Por ejemplo, ya en la quinta semana de gestación se puede ver el saco gestacional, que es lo que se observa en la primera imagen, en donde se ve una imagen hipoecogénica, ¿ya? Ese sería el saco gestacional. Entonces ahí lo que se hace es medir el diámetro de mayor medida y el ecógrafo inmediatamente va a arrojarnos una edad gestacional estimada, aproximada, ¿ya? Luego tenemos la quinta semana y media de gestación, que además del saco gestacional también se puede ver el saco vitelino, tal y como se observa en la imagen. Y luego en la sexta semana, además de verse el saco vitelino, también se puede ver al embrión. Y una vez que ya se ve el embrión, ahora en ese momento, o sea, ya la sexta semana ya no se mide como tal al saco gestacional, sino más bien se mide al embrión en su longitud cefalocaudal para poder calcular la edad gestacional. ¿Cuándo se deja de hacer esta medición de la longitud cefalocaudal del embrión? Cuando este sobrepasa los 84 milímetros. Porque una vez que ya sobrepase esa cantidad, pues pueden haber muchos errores si se lo sigue calculando de esa manera. Y ya en ese entonces se debe de calcular la edad gestacional en base a 4 parámetros, que son los que están colocados ahí. Es decir, la circunferencia cefálica, el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Y con estos 4 parámetros nosotros podemos calcular la edad gestacional. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego tenemos el examen físico del recién nacido y aquí se pueden realizar 2 tests, el test de Capurro y el test de Ballard. El test de Capurro es menos complejo, más sencillo de realizar, dura menos tiempo, ¿ya? Pero no va a ser tan exacto como el test de Ballard, por ejemplo, que a pesar de que dure un poco más de realizarlo, pues va a ser más exacto. Bueno, entonces comenzamos con el test de Capurro y el test de Capurro consiste en valorar 5 signos somáticos, entre ellos el pabellón de la oreja. En cuanto al pabellón de la oreja, lo que se observa es la forma de los cartílagos, de los surcos. En un recién nacido prematuro, los surcos no están bien formados, más bien se encuentran como aplanados. Mientras más maduro sea, estos surcos se van haciendo más prominentes y más incurvados.
Otro parámetro que evalúa el test de Capurro son las glándulas mamarias. En el prematuro, pues estas glándulas mamarias no van a ser palpables, pero a medida que pasen las semanas, se van haciendo palpables y van aumentando su diámetro. El tercer parámetro es la formación del pezón. Y bueno, aquí lo que se valora es, por ejemplo, la areola, ver si está visible, ver el diámetro, ¿ya? Luego tenemos al otro parámetro, que es la textura de la piel. En un prematuro, la piel es gelatinosa, es fina, pero ya a medida que vaya pasando el tiempo, la piel se va engrosando y se va haciendo como apergaminada, van surgiendo como arrugas. Y el quinto parámetro son los pliegues plantares. En un prematuro, la planta va a ser completamente lisa. Y ya a medida que vayan pasando las semanas, van apareciendo surcos plantares que van desde la parte anterior de la planta hasta la parte posterior. ¿Ya? Es decir, que ya en un recién nacido maduro vemos todo el pie lleno de surcos o de pliegues plantares. Bien, ahora el test de Capurro también tiene dos signos neurológicos, que es el signo de la bufanda y el signo de cabeza en gota. ¿Ya? Y de hecho el test de Capurro también se lo podría dividir en un test de Capurro A y en un test de Capurro B. El test de Capurro A se lo realiza en pacientes que no tienen ningún impedimento para ser examinados y que no manifiestan daño neuromuscular. Y para este test de Capurro A se utilizan 4 parámetros físicos y 2 neurológicos. Y el test de Capurro B, en cambio, se lo usa en recién nacidos que presentan una condición que imposibilite ser examinados. Y aquí solamente se evalúan los 5 parámetros físicos. Una vez pues realizado el test, lo que se hace son sumar todos estos puntajes que obtuvimos del examen físico y aplicarlo en una fórmula. Y una vez que lo aplicamos en una fórmula, nos sale un resultado y esa sería las semanas estimadas que tiene ese recién nacido. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el test de Ballard. Inicialmente el test de Ballard no servía para pacientes o recién nacidos que eran prematuros. Y es por eso que se creó un nuevo test de Ballard, el cual podía ser aplicado para recién nacidos que iban de 20 semanas a 44 semanas. ¿Ya? Es decir, que era aplicable para prematuros. ¿Ya? Este examen se lo puede realizar en las primeras 96 horas, es decir, los primeros 4 días del nacimiento en niños que tienen más de 26 semanas. Mientras que si los niños son menores de 26 semanas, entonces es preferible hacerlo dentro de las primeras 12 horas. ¿Ya? Lo que evalúa el test de Ballard son 12 parámetros. 6 parámetros que son neuromusculares o neurológicos y otros 6 parámetros que son los físicos. Vamos a comenzar con los parámetros neuromusculares. El primer parámetro evalúa la postura. Lo que hay que entender es que mientras más maduro sea el recién nacido, mayor tendencia a la flexión va a tener. Es decir, los miembros superiores van a estar flexionados, los miembros inferiores también. Incluso las caderas van a estar como aducidas, ¿ya? Mientras que en el recién nacido prematuro, este más bien va a tener tendencia a la extensión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esa imagen que se observa, ahí se lo ve al paciente bien flexionado, tanto miembros superiores como miembros inferiores. Sin embargo, no se ve tan aducidos los muslos o la cadera, ¿ya? Por lo tanto, en ese paciente, en ese parámetro tendría un puntaje de 3. Para valorar la postura del paciente, lo que hay que hacer es colocar al paciente de cúbito supino y esperar hasta que se encuentre en una posición cómoda. Una vez que ya se encuentre en una posición cómoda, solamente se lo observa y ve cómo están las extremidades, si están flexionadas o están extendidas. El segundo parámetro es la ventana cuadrada. Y la ventana cuadrada no es más que provocar la flexión de la mano, o sea, la flexión de la muñeca. Y lo que se hace es producir una ligera presión en el dorso de la mano e intentar acercarle la palma hacia la parte anterior del antebrazo. Y entonces, dependiendo del ángulo que se forme entre la palma y entre la parte anterior del antebrazo, pues nosotros podremos detallar en el test de Ballard, ¿no? En cuál sería el puntaje apropiado.
Luego tenemos el tercer parámetro, que es el del retroceso del brazo, ¿ya? Este hace referencia a la flexión del músculo bíceps después de una breve extensión de la extremidad superior, ¿ya? Y lo que se evalúa es que se intenta extender el miembro superior del recién nacido y él lo que va a hacer es flexionar ese miembro superior. Dependiendo de la flexión que realice, uno pues va colocando qué puntaje debería de tener el recién nacido. El cuarto parámetro es el ángulo popliteo y en esta maniobra se evalúa la maduración del tono flexor pasivo de la articulación de la rodilla al probar la resistencia a la extensión de la extremidad inferior. Y se lo realiza tal y como se observa en la imagen, ¿no? Intentando primero acercar el muslo sobre el abdomen y luego con la mano intentar eh, coger el pie del paciente y acercarlo hacia su hombro, hasta que nosotros sintamos resistencia que él ponga, ¿ya? Y lo valoramos según el test que está ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Luego está el signo de la bufanda. En el signo de la bufanda se realiza lo que se ve en la imagen, ¿no? Se intenta como que colocar la mano hacia el otro lado, hacia el hombro contrario, para ver qué tanta resistencia al movimiento, a ese movimiento tiene el paciente. El otro parámetro es el de talón-oreja, y lo que se hace es intentar llevar el pie del paciente hasta la oreja y ver hasta dónde puede llevarlo. O sea, qué tanta resistencia ofrece ante ese movimiento. Luego tenemos los parámetros físicos, ¿ya? Entre ellos está la piel. La piel de un prematuro, por ejemplo, va a ser como, ya lo mencioné hace un momento, va a ser como gelatinosa, va a ser fina en un comienzo y luego va a engrosarse, va a descamarse y van a surgir arrugas. Entonces, mientras más gruesa y más descamativa se vea la piel, más maduro va a ser el paciente. El otro parámetro es el anugo. El anugo es el vello fino que cubre el cuerpo del feto y luego del recién nacido. En la inmadurez extrema, la piel carece del anugo, luego aparece el anugo y ya en las partes finales de la gestación se vuelve a perder el anugo. Siguiente diapositiva, por favor. El otro, el otro parámetro son los pliegues plantares. En cuanto a los pliegues plantares, es de la misma manera que es muy similar a la del test de Capurro, es decir, se observan los surcos plantares que hay en la planta, obviamente. Ya, y el otro parámetro es observar la glándula mamaria, la mama. ¿Ya? Lo que se hace es evaluar la areola para ver si está punteada y también medir el tamaño del botón mamario. El otro parámetro es el del ojo y el oído. Lo que se hace con el oído es intentar como flexionar la oreja y si esa oreja se mantiene en esa misma posición que se ejerció, que el doctor ejerció sobre la oreja, entonces mayor signo de prematuridad significaría eso. Pero si la oreja recobra su postura original, entonces pues más madurez indicaría eso. Algo adicional es evaluar también los párpados. En los más prematuros, los párpados parece que estuvieran como fusionados, o sea, están muy, pero muy pegaditos entre sí. Y ante el intento de querer abrirlo con los dedos, no se va a poder, porque es como que si estuvieran fusionados. Entonces, eso también indica prematuridad. Y el último de los parámetros físicos son el de la observación de los genitales. En los genitales masculinos lo que se observa es que el, los testículos hayan bajado los escrotos, ¿ya? Y en cambio en las mujeres, lo que se observa en los genitales femeninos es el clítoris y los labios menores, los cuales van a crecer, pero ya después dejan de crecer, y, y la estructura que comienza a crecer después, ya en una etapa más madura, son los labios mayores, que van a terminar recubriendo a estas dos últimas estructuras. Siguiente diapositiva, por favor. Ese sería todo el examen físico según el test de Valor, ¿no? Entonces así se mostraría la hojita para poder valorarlo en algún centro médico. Eh, Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora sí iniciamos con el examen físico del recién nacido. Y este examen incluye tres cosas importantes. Uno, que es la observación de la apariencia general del bebé, incluida la posición de su cuerpo en reposo, el movimiento del cuerpo, el color y el esfuerzo respiratorio. Eh, Otra cosa que tenemos que valorar en ese examen son las medidas corporales, es decir, medir el peso, la longitud y la circunferencia de la cabeza. Y también las medidas de los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial. Y finalmente, hacer el examen regional del recién nacido. El examen debe de llevarse a cabo de manera sistemática, aunque el orden exacto no es importante. El examen se optimiza al observar inicialmente el aspecto general del bebé, seguido de la auscultación de los pulmones y del corazón, mientras el bebé esté acostado tranquilamente. El examen de las caderas y la columna vertebral, que suele molestar al lactante y que por lo tanto comienza a llorar, se prefiere dejarlo hasta la última parte del examen. Siguiente diapositiva, por favor. Entre las primeras cosas que hay que evaluar en el recién nacido es la piel, ¿ya? Primero, evaluar el color de la piel. Un recién nacido normal se ve rosado, ¿ya? Sin embargo, puede existir acrocianosis, es decir, la coloración azulada de las partes distales del cuerpo, ¿no? Manos, pies, región perioral. Y esto en los primeros días del parto puede llegar a ser frecuente. Y esto es porque el cuerpo, esa es la respuesta del cuerpo ante el frío. Sin embargo, si vemos cianosis central, obviamente eso no va a ser normal y eso sí va a ser patológico. Pero la creacionosis en los primeros días sí puede llegar a ser común verlo. La palidez puede indicar anemia causada por una pérdida aguda de sangre durante el parto o poco antes. O también puede ser por un proceso intrauterino crónico. En cambio, un bebé rubicundo o pletórico puede tener policitemia. Los recién nacidos con policitemia pueden parecer cianóticos incluso cuando tienen una oxigenación adecuada porque tienen una cantidad relativamente alta de hemoglobina insaturada. La hiperbilirrubinemia produce ictericia, que es un color amarillento que se ve mucho mejor, se aprecia mucho mejor con la luz natural. La ictericia dentro de las primeras 24 horas del nacimiento se considera patológica y generalmente es causada por hemólisis y requiere ser evaluada. Se debe de inspeccionar la piel en busca de anomalías que puedan indicar un trastorno subyacente, como áreas de pigmentación anormal, nevos congénitos, manchas o máculas o hemangiomas. Entonces, primero vamos a ver cuáles son los hallazgos normales de la piel. Entre lo primero tenemos al anugo, que ya lo había mencionado, que es el vello fino que recubre el recién nacido y que no hay que alertarnos para nada. Otro están los quistes de Milium, que es como se observa en la imagen, que son puntitos blancos que pueden aparecer a nivel de la nariz y a nivel de las mejillas. ¿Ya? Y estos no son más que quistes sebáceos de los folículos pilosos. Luego también está la mancha de salmón, que puede aparecer a nivel de la nuca, a nivel de la frente. Parece un angioma plano, pero no lo es. Y eventualmente esta mancha de salmón va palideciendo y va a desaparecer. Otro hallazgo frecuente en el recién nacido es el eritema tóxico. El eritema tóxico son lesiones papulares sobre una base eritematosa y que puede aparecer entre el primer y el tercer día del nacido. Si uno observa esto en un recién nacido, pues lo primero que piensa es que tal vez tenga alguna infección, entonces mandan a hacer cultivos y demás. Cuando le mandan a hacer cultivos, ven de que este cultivo es estéril y en el frotis solamente se ve eosinófilos. Eso es porque el eritema tóxico realmente, o sea, no se conoce la causa, el por qué sucede esto, pero es algo no patológico y que no hay que alertar tanto a los padres como al médico que lo está atendiendo. Luego tenemos el vernix gaseoso, que es un material graso blanquecino, que es pegajoso y difícil de limpiar, y mientras más prematuro sea, más vernix gaseoso va a tener el recién nacido. Este vernix gaseoso sirve para proteger la piel. Luego tenemos la mancha mongólica, que es un color como azulado, grisáceo, que se encuentra sobre todo en las regiones lumbosacras, pero se pueden encontrar de hecho en cualquier parte del cuerpo. También está la máscara equimótica, que como se ve es una coloración violácea, azulada, en todo el rostro del recién nacido.
Y esto se produce cuando el recién nacido, pues, nace, valga la redundancia, en, nace en presentación de cara, ¿ya? Es decir, por el canal del parto, ¿no? Al pasar por el canal del parto, pues como que la cabeza se ve comprimida y eso va a provocar esta coloración violácea. Pero es algo normal, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Luego está el hemangioma cutáneo, el cual tiene elevación y que con el tiempo puede ir palideciendo. También está la cutis marmorata, que es ese aspecto reticulado de color violáceo morado, que se produce por vasoconstricción periférica generalizada. Por ejemplo, cuando el paciente tiene frío o cuando inicia la fiebre en un recién nacido. Eh, Esto no hay que confundirlo con la cianosis, el cual es el aspecto azul, violáceo, generalizado. Si a estos pacientes con cutis marmorata se le coloca un pulsoxímetro, se puede ver una saturación baja, pero es por la vasoconstricción de la que les hablaba, ¿ya? No como tal porque está saturando bajo, sino por la vasoconstricción a nivel de las zonas distales. Luego están las manchas café con leche, las cuales pueden ser benignas, pero en ciertos casos puede ser maligna, o puede orientarnos a que hay alguna patología, como por ejemplo la neurofibromatosis. ¿Ya? ¿Cuándo sospechamos de que puede haber una neurofibromatosis? Cuando hay más de 6 manchas café con leche. Entonces ahí comenzaríamos ya a investigar acerca de esa patología. Está la crocenosis, de la que ya hablé. Están las manchas hipocrómicas. Por ejemplo, aquí entra la hipomelanosis de Ito, que son manchas hipocrómicas que siguen el trayecto de los dermatomas cutáneos. Y también en esta clasificación de manchas hipocrómicas entra lo que es la esclerosis tuberosa, que es lo que observamos en esa imagen, que es la aparición de un nevo en hoja de fresno que aparece en la espalda. Y que esto puede resultar ser un síndrome neurocutáneo, es decir, si nosotros vemos que un recién nacido comienza a convulsionar y le observamos en la piel este signo, pues entonces nosotros deberíamos ya de asociarlo que tal vez sea por un síndrome neurocutáneo como lo es la esclerosis tuberosa y habría que investigar al recién nacido. El otro hallazgo es el Nevus flammeus. El Nevus flammeus puede ser un hallazgo único, ¿ya? Y no alarmante, pero también puede formar parte del síndrome de Sturge-Weber, que es otro síndrome neurocutáneo, ¿ya? Y que principalmente afecta a la cara y sobre todo regiones del nervio trigémino. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la evaluación de la cabeza, primero comenzamos con el cráneo, ¿no? Evaluamos las fontanelas, la fontanela anterior y la fontanela posterior. La fontanela anterior, o también llamada bregmática, tiene una forma romboidal y tiene un tamaño de aproximadamente 1 a 4 centímetros. Esta se va a cerrar a los 18 meses, es decir, al año y medio. La otra fontanela es la fontanela posterior, que tiene una forma triangular y que puede estar cerrada al nacimiento o puede estar abierta al nacimiento, pero se cierra al primer o al segundo mes de vida. Ahora, ¿qué sucede si estas fontanelas, por ejemplo, están pequeñas? Entonces nosotros deberíamos de pensar en que probablemente haya una craneosinostosis. Pero si vemos que estas fontanelas están más grandes, nosotros deberíamos asociarlos con una hidrocefalia o con un hipotiroidismo, que esté provocando un retraso del crecimiento óseo y por lo tanto que la fontanela se vea un poco más, o sea, se sienta un poco más grande. Después de valorar las fontanelas, evaluamos las suturas coronal, la sutura sagital. Y, por ejemplo, cuando el recién nacido pasa, o sea, cuando el niño pasa por el canal del parto, los huesos pueden llegar a cabalgarse uno sobre otro, y eso es por justamente las suturas, ¿no? Se cabalgan y pues se puede ver un aspecto medio raro cuando se observa, cuando se hace la inspección del cráneo. Pero eso es por el paso del niño en el canal del parto. Bueno, además de las fontanelas y de las suturas, también se evalúa el cuero cabelludo y lo que se ve ahí es la implantación del cabello, que puede ser alta o baja y que puede estar asociada a algún síndrome. Y también hay que ver y estar pendientes de que el cabello esté distribuido de manera uniforme en toda la zona, ¿no?
porque hay que verificar si no hay zonas alopécicas que no se nos puede pasar por alto. Luego también están las distintas formas que puede adoptar el cráneo. Por ejemplo, está la dolicocefalia. La dolicocefalia es cuando hay un diámetro anteroposterior muy largo. Y entre las causas de la dolicocefalia está la craneosinostosis de sutura sagital y que esto debe de ser tratado precozmente. Luego está la braquicefalia, en donde el diámetro anteroposterior es corto y la causa más frecuente es la trisomía 21, es decir, el síndrome de Down. Luego está la turricefalia, y la causa más frecuente de la turricefalia es el síndrome de Apert. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, para finalizar mi parte, el cráneo también puede adoptar estas dos formas, ¿no? El caput succedaneum y el cefalohematoma. El caput succedaneum es un edema que se produce por la presión en el canal de parto, ¿ya? Y como es un edema, deja fobia, entonces uno puede asegurarse de que es un caput succedaneum, pues haciendo presión en esa zona y viendo que deja fobia. Esta desaparece rápido en cuestión de 48 horas o menos. Máximo 72 horas puede durar. Y esto es más frecuente que suceda en el parto vaginal. Entonces no hay que alertarnos si vemos esto. Esto es algo normal que sucede cuando el niño pasa por el canal del parto. Luego tenemos al cefalohematoma. El cefalohematoma es un sangrado debajo del periósteo y que por lo tanto va a quedar limitado al área del hueso. Esto quiere decir de que el cefalohematoma no cruza la línea media. Y como el cefalohematoma es un sangrado debajo del periósteo, no va a dejar fobia. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Eso es todo por mi parte. Gracias. Ya. Buenas tardes, buenas noches, doctora, compañero. Entonces, siguiendo con la parte de la exposición, con la parte del examen físico, yo voy a hablar acerca de la cara. En sí, las primeras horas de vida que tiene recién nacido, aquí lo vamos a encontrar en este caso abortagada, es decir, va a presentar lo que es un tipo de edemas palpebrales y asimismo, pues esto va a hacer de que haya una dificultad para poder dar, en este caso, una exploración por parte de los ojos. Hay que esperar aproximadamente entre 1, 2 a 3 días hasta que ya el edema pues ya pueda bajar la parte del edema y así pues poder observar de mejor forma lo que son los rasgos faciales. Por la parte de los ojos, en este caso al nacer, van a tener lo que es un color tipo azul grisáceo y su color en este caso definitivo ya se va a adquirir aproximadamente a los 3 meses. Asimismo, los ojos por parte de los niños se pueden abrir de manera espontánea si podemos o balanceamos en este caso hacia adelante y hacia atrás al niño. Por parte de lo que es la esclerótica, este de aquí va a ser de color blanca, aunque hay un porcentaje de que niños pueda que tenga esta esclerótica de tipo como hemorrágicas, que son en este caso las hemorragias subconjuntivales. Y esto se da a que existe un cambio de presión, es decir, ya hay una presión diferente entre cuando el niño está dentro, en este caso en la parte del útero, aunque cuando ya sale, en este caso, al ambiente, ¿no? Entonces, ese cambio de presión hace de que pueda desarrollar estas hemorragias subconjuntivales. Por parte de lo que son las pupilas, estas van a reaccionar a la luz contrayéndose, y aquí puede aparecer lo que son un tipo de nistagmo, que sería como los movimientos rápidos de los ojos, y también puede haber, en este caso, lo que es el estrabismo, pero esto básicamente es algo normal, algo fisiológico en los primeros días de haber nacido, en este caso, el niño, ¿no? Asimismo, no existe mucha producción en los recién nacidos de lo que son las lágrimas, ya que éstas se van a desarrollar o van a dar su función como tal dentro de después de los 2 meses en sí. Asimismo, también puede haber lo que es un síndrome conocido como el síndrome del ojo de la muñeca, que el niño puede virar sus ojos, es decir, si nosotros cogemos la cabeza del niño y le viramos hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, el niño, su mirada va a estar, en este caso, fija, no se va a mover con el movimiento de la cabeza. Y esto se debe a que existe pues
una inmadurez por parte de la coordinación entre la cabeza y los ojos en sí. Ya por parte de lo que es la nariz, aquí la nariz de casi todos los niños son planas y son achatadas desde el nacimiento. Debemos de ver asimismo lo que es la mucosidad de la nariz por parte de los recién nacidos, que sea blanca, que sea un poco acuosa, y si presentan en este caso lo que son estornudos, van a ser normales también. Por parte de la boca, esta es una de las estructuras que desde el principio, desde el nacimiento, el niño la va a tener completamente desarrollada. Y la tiene así es porque desde el nacimiento el niño debe de amamantar, ¿no? Es decir, debe dar lo que es la succión. Otras estructuras normales que podemos hacer con la inspección de la boca sería ver que tenga el paladar arqueado, que tenga lo que es la úvula en su línea media, que también presente lo que son las bolsas de Bichat, que estas, pues, como sabemos, son bolsas adiposas que se encuentran en la parte interna de la mejilla y también, pues, ayudan al momento de la succión de recién nacido y también para que no haya como una depresión en la mejilla, ¿no? También sería, en este caso, ver